Gloria a su nombre. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano. Dios le bendiga. Vamos a elevar una oración para nuestro Dios, para que sea Él, que sea el Espíritu Santo de Dios el que guíe, el que nos muestre su misericordia este día. Vamos a orar, mi hermano. Amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, en tus manos, Señor, esta transmisión, Padre mío, que tú seas, Señor, llenando, Señor, que tú seas llevando tu bendición para todo aquel que nos ve, para todo aquel que necesita de ti, mi Señor, que tú seas el que provea, que tú seas el que alivie, el que estés, el que restaures en este día, que tú seas con cada uno de mis hermanos y con aquellos que no te conocen tan bien, que tengan la oportunidad de conocer a un Dios de amor, a un Dios vivo, a un Dios que hizo los cielos y la tierra. Te pedimos misericordia para cada uno de nosotros, que tú seas en este día, en esta tarde, con los que transmitimos, mi Señor, que tú des la sabiduría, Espíritu Santo de Dios, que tú seas con cada uno de nosotros, con los músicos, con aquel que transmite. Por amor de tu nombre, en tus manos, Señor, pongo mi vida, Padre Santo. Que tú seas, Señor, el que restaure, que tú seas mi Dios, Padre Celestial, en tus manos. Agradecemos, Señor, esta oportunidad que tú nos das, esta oportunidad que tú nos das de leer tu palabra, de escuchar tu palabra que llena y que vivifica cada alma. Te damos las gracias, Señor, por la vida que nos das, por nuestros seres queridos, por aquellos que nos ven, por cada uno de ellos, Padre mío. Te damos las gracias por este nuevo día. Te agradecemos el sol, el aire, todo lo que nos das, todo lo que hiciste que fue para nosotros, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que tú eres bueno, porque si estamos aquí, estamos vivos, es por tu misericordia. Agradecemos, Señor, tanto que nos has dado, Señor, tanto que nos has dado, Padre Celestial, tu amor, el hacernos libres, el pagar por nosotros, el redimirnos, Padre mío. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor, de estar aquí dispuestos, Señor, a leer tu palabra que tú dejaste, tu palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Te damos las gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenido sea usted, mi hermano, amigo, bienvenido a una transmisión más de Cristo Roca de mi salvación. Le damos la bienvenida y asimismo, si usted tuviese algún problema, si tuviese alguna dificultad, alguna enfermedad, llámese como se llame, en el nombre de Jesús, oramos. Escríbalo, mi hermano, escríbalo, y aquí lo haremos llegar a la iglesia, una iglesia que ora, una iglesia que ama a sus semejantes. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el libro de Hechos, mi hermano, el libro de Hechos de los apóstoles, y vamos a leer el capítulo número 2, donde se derramó el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, ya que Él es el que enseña, es el que adiestra, es el que nos da la sabiduría, es el que reparte los dones, mi hermano. Vamos a leerlo en esta tarde. Hechos de los Apóstoles es el número 2. Gloria a su nombre. Sígalo con su vista, miren. El título es La bienvenida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medios, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfila y en Egipto, y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos que aquí residen, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Gloria a su nombre. Podemos ver, mi hermano, cómo el Espíritu Santo de Dios llegó, mi hermano, sobre la iglesia primitiva, y los hizo hablar en lenguas. Asimismo, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios es el que cambia el corazón, mi hermano. Transforma un corazón de piedra, mi hermano, y lo convierte en un corazón de carne que puedes sentir, mi hermano. Vamos a alabar a nuestro Dios con una alabanza de nuestros cuadernillos de Semana Santa. Su título es Aquí está, es el número 6, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Gloria a su nombre, gloria a Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Gloria a su nombre. Así es nuestro Dios, mi hermano. Abre caminos, cumple, mi hermano, sanando los corazones, mi hermano, tocando cada corazón, esos corazones necesitados en estos tiempos, mi hermano. Estamos tan necesitados de Dios, tan necesitados de Él, de su Espíritu Santo. Si tan solo pudiéramos creerle, mi hermano, si podemos creer, dice esta alabanza que vamos a entonar, si le crees a Dios. Y así dejamos este lugar para mi hermano que trae la palabra. Gloria a su nombre, es el número 5 de nuestro cuadernillo de Semana Santa. Gloria a su nombre. Si le crees a Dios, créale, mi hermano, créale, Él está aquí. Gloria a su nombre. Amén. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirá. Si le crees a Dios. Gloria a su nombre. Todo esto recibiremos, mi hermano, si le creemos a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, amado hermano que nos escucha. Le invito a que abra usted su Biblia en el Salmo número 51 para que lea usted el versículo número 10, Salmo número 51. Después de esta lectura vamos a orar para que sea el Señor el que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, que no solamente seamos oidores de su palabra, sino también hacedores de ella. Dice así la palabra de Dios en Isaías 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice de nuevo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí, dentro de mí. Bendito Dios y Padre Celestial, esta tarde nos acercamos ante el trono de la gracia para alcanzar
ayuda, Señor, socorro en un momento oportuno. Pedimos esta tarde, Señor, meditar en esta tu palabra, que hables a nuestros corazones, que podamos entender, Señor, las verdades que están tras ella, que la graves en nuestros corazones, en nuestras mentes, que podamos ser, Señor, hacedores de ella. Sea tu Espíritu Santo que se mueva en el corazón de aquellos, Señor, que no te conocen, aquellos, Señor, que tienen alguna duda en su corazón, algo en su vida. Señor, tú conoces el motivo de esta palabra, Señor. Pido que sea tu Espíritu Santo que transforme vidas, Señor, que cambie corazones, que cambie nuestro corazón, y ayúdanos a meditar en esta tu palabra, Señor, que nos has dado para que vivamos conforme a tu voluntad. Todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted se levantó por reverencia a la palabra, puede tomar asiento. Nos toca meditar brevemente acerca de esta frase y en particular, general más bien, de este salmo. El Salmo 51, bautizado, llamado el Salmo de los Sollozos, el Salmo pidiendo redención, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Podemos ver en vidas como la de David que el pecado le lastimó profundamente. No es nada comparable con ninguna enfermedad. Apartarse de la presencia de Dios, apartarse de la comunión íntima que tenía con Dios, le causó un gran dolor a este siervo de Dios. Es inconfundible ver en él, en este salmo que a muchos nos conmueve, un verdadero arrepentimiento, un dolor que busca nuevamente sanidad, un dolor que quiere ser curado por medio de Dios Altísimo. Más allá de lo que pueda decir el hombre, de las palabras confortantes cuando alguien hace algo malo, lo que espera un hombre de Dios es escuchar de Dios: he perdonado tu pecado. La frase puede ser una de las frases pues que más podría verse en la Biblia con un significado en el cual Dios se mueve a misericordia, es el reconocimiento del pecado. He pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. David tenía esto en su corazón en este salmo. Sin embargo, esta frase, he pecado, ha hecho que ciertos hombres no sean completamente redimidos, o algunos, solamente por pensar que esta frase, he pecado, piensen alcanzar misericordia simplemente por pronunciarlo. Dios conoce cuando alguien se arrepiente genuinamente, cuando alguien pide misericordia, realmente pidiendo de él. Vea usted lo que hace el pecado con el hombre. Cuando un hombre vive en pecado, el principal malestar que tiene su alma es romper la relación con su Creador, romper la relación que Dios siempre ha querido que tengamos con Él. Dios y el pecado nunca irán juntos, y Dios no puede estar junto a un hombre que no ha sido completamente su sentir el arrepentimiento. Vaya usted a Isaías capítulo 59 y vea usted lo que dice el versículo 2. Lo que hace el pecado en la vida de los hombres. Una de las consecuencias pues es clara en la dureza de corazón, lo imposible que puede ser la palabra penetrar a causa de lo duro por el pecado, pero otra de las consecuencias, cuando alguien tuvo una relación previa con Dios, o como el pueblo de Israel tuvo una relación con Dios, pues hace imposible que la oración sea acepta y pone una distancia entre Dios y el hombre.
Dice Isaías 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado solamente Dios lo puede quitar. El apóstol Juan, al iniciar su evangelio, cuando Juan el Bautista veía a Jesucristo, le dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Solamente Dios puede quitar esta división entre Él y los hombres, Solamente Dios puede restaurar una relación, pero no solo a aquellos que ha venido a salvar, sino a aquellos que genuinamente se han arrepentido de sus pecados. Vamos a meditar en 3 puntos muy brevemente. Primera, para ver qué procede con un falso arrepentimiento, qué pasa con un corazón duro que simplemente mecánicamente pues menciona: he pecado. Y también el arrepentimiento genuino y el deseo, el anhelo de la limpieza por parte de Dios, y lo que Jesús hizo y puede hacer para aquellos que han venido dispuestos a humillarse y a decir: he pecado. Vayamos primero al falso arrepentimiento. Usted puede ver en 1 Samuel capítulo 15 cómo es que Saúl, el rey de Israel, había pecado, había hecho lo malo delante de Dios, había desobedecido los estatutos que el Señor le había encomendado, las ordenanzas que a través de su siervo Samuel le había hecho llegar, y se le hacía fácil pecar contra Dios. Ve en este hombre como en el faraón, que en lugar de que el pecado redarguya el corazón, lo entristezca, lo vuelve más duro, más desafiante ante la verdad de Dios, que llama a todos los hombres a arrepentirse. Saúl fue escogido por Dios, fue hecho rey. La forma en que estaba su familia, la menor de la tribu de Benjamín, lo hacía poco acreedor a una posición digna dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios rescata del polvo al pobre y al menesteroso para hacerlo sentar con el príncipe de su pueblo. A lo más vil y menospreciado ha venido nuestro Señor Jesucristo para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dios quería exaltar a este hombre para que toda la humanidad, y en particular el pueblo de Israel, viera la misericordia de Dios, como no exalta a los poderosos, ni a los famosos, ni a los fuertes, sino a aquellos que son débiles ante los hombres. Pero vea usted cómo después de que Saúl había pecado contra Dios. En primer lugar, su primer pecado fue ofrecer sacrificios cuando Dios le había dicho que solamente esperara a que Samuel presentara estos sacrificios. Segundo pecado, y por el cual es desechado, pues es el tomar anatema. Tal vez hubiera escuchado la historia de Acán, aquel personaje en el libro de Jueces que tomó anatema. Sin embargo, él pues hizo impíamente. Tomó algo que Dios había dicho que no tomara. La desobediencia en el hombre es pecado. No importa que haya destruido a este pueblo, no importa que hayan sobrevivido unos pocos. Dios le había dado una instrucción clara de que destruyera a todo lo que se encontraban en ese lugar, incluso animales. Al mismo rey los tenía que matar, pero él desobedeció a causa de la codicia que había en su corazón, a causa de pensar que pecar o desobedecer contra Dios es algo fácil, que simplemente basta con presentar holocaustos, presentar ofrendas, y con esto bastará para que sea otorgado el perdón. Basta con decir la frase pecado mecánicamente y Dios nos debe de perdonar. Es fácil ver en estas vidas
una vida de autocompasión, una vida de autosatisfacción, que anhelan seguir viviendo como ellos creen que deben de vivir, con sus conceptos de benevolencia, con sus conceptos de libertad, con sus conceptos acerca de justicia. Pero Dios da instrucciones claras. Es imposible obedecer a Dios a medias y no estar pecando. Dice la Biblia que aún no hacer lo bueno es pecado. Y cuánto más el obedecer instrucciones directas por parte de Dios. Él dijo, he pecado, para ser escuchado por el pueblo y por Samuel y seguir con su vida tal como él la estaba viviendo. Él desobedeció a Dios, no desobedeció a Samuel, no desobedeció a algún sacerdote o a algún profeta, desobedeció a Dios. Incluso vemos que cuando desobedecía al pueblo de Israel en el desierto a Moisés, les dijo que no habían pecado contra él, sino contra Dios. Cuando Samuel fue desechado por el pueblo de Israel y pidieron rey, lo consoló a su siervo diciendo, no te han desechado a ti, sino a mí. Es claro que cuando alguien peca, no importa que sea contra un hermano, contra alguien, contra su propia vida, está pecando contra Dios. El principal agredido no son los hombres, sino Dios, que ha establecido los preceptos y los mandamientos, por los cuales si alguien obedece, obtendrá muchos beneficios, muchas promesas, muchas bendiciones. Pero si alguien desobedece, simplemente lleva a su vida a la maldición. Tal fue el caso de Saúl, que se le hizo ligero decir, he pecado. Vea usted en este capítulo de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24, que nos indica cómo es que este hombre había pecado contra Dios y simplemente dijo mecánicamente, yo he pecado. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. El pecador siempre pone excusas. El pecador siempre pone que alguien le induce a pecar. La carne es débil, es común escuchar. Vemos que estamos rodeados de maldad, ¿y cómo es que no he de pecar? Y esto es lo que vemos en este hombre que está poco contristado a causa de que ha pecado contra Dios. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. No estaba solicitando perdón, sino que estaba exigiendo perdón. Y vemos cómo este rey tan autoritario le podía tener miedo a la voz de un pueblo, siendo él el que gobernaba, siendo él el que instruía, siendo él el que era temido. No le bastó la advertencia que le hizo Samuel cuando llegó a él y le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar la atención que la grosura de los carneros. Pero vea la muestra de perversidad. Él demandó perdón y aparte de ello pidió honra. ¿Cómo es que el pecador aparte que exige perdón, pide honra? Vemos la muestra de perversidad en el versículo 25 de este capítulo de 15 del primer libro de Samuel. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Se le hacía tan fácil como las religiones que tenían los paganos. Totalmente lleno del ritualismo, sin ningún significado espiritual. Simplemente quería volver a tener su vida como él había conocido. Sin embargo, Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios misericordioso. Dios es paciente, pero no para siempre. Para Dios
existe el límite de la perversidad del hombre, lo que puede soportar a causa de su grandísimo nombre. Él no puede sobajar su propio nombre y aceptar lo que un hombre le dicte hacer. Y vea usted lo que dice el versículo 30, y cómo es que este hombre quería la honra delante del pueblo. Y él le dijo, dice el versículo 30, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos del pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Vemos a este hombre totalmente endurecido y cegado de lo que realmente Dios demanda. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. No lo desechará aquel que se acerca a Dios con humildad, lleno de mansedumbre, dispuesto a ser tratado por Dios. Dios no tolera la soberbia. Dios solamente puede ser que otorgue el perdón a su manera, con un corazón sincero. Vea en este hombre la falta de humildad que hace imposible que Dios escuche esta frase y que carezca totalmente de significado. He pecado, pero quiero seguir siendo rey en Israel y quiero que tú me honres, le dijo a Samuel. Pero Dios lo desechó. La consecuencia del pecado era inevitable. A causa de la dureza de su corazón, de su desobediencia, de su falta de arrepentimiento, por las múltiples veces que Dios otorgó oportunidad de arrepentimiento, Dios lo desechó y Dios se escogió un varón conforme al corazón de él. Ve que después de esta historia, Samuel se derrumba. Vive una vida de oscuridad, vive una vida alejada de la presencia de Dios. Le vuelvo a repetir, como mencionamos en uno de los versículos al inicio de esta enseñanza, que el pecado pone división entre Dios y los hombres. Y esta división no podía ser cortada a menos que este hombre estuviera dispuesto a arrepentirse. Su alma anhelaba nuevamente a tener una comunión con Dios, pero Dios no iba a atender su súplica. Cuando se acercó a ir a la adivina de Endor, pues fue con este ruego diciendo que había consultado a Dios por Umín y Tumín y no le contestaba. Su alma necesitaba dirección, su alma necesitaba que alguien le dijera por dónde ir, pero Dios había cerrado el cielo para él. Había cerrado cualquier respuesta que le pudiera alentar el corazón. Había apartado de él su misericordia, pero en lugar de postrarse en tierra y suplicar y rogar por su vida, simplemente añade más pecado a su pecado. Se vuelve más oscura su vida. En lugar de solamente quedarse con estos pecados de desobediencia, va a la adivinación, algo que abomina Dios. Dios le había dicho al pueblo de Israel, cuando Moisés le dio sus leyes, que no hicieran estas prácticas porque eran abominación a Dios. No le bastó esto, sino que se acercó e hizo más malo delante de Dios. Después de ver esta breve vida, por breve momento esta vida, vayamos al verdadero arrepentimiento. Aquel arrepentimiento a causa de haber pecado contra Dios. Un hombre de Dios no anhela otra cosa que una relación viva y real con su Creador. Un hombre de Dios no anhela como una comunión íntima con su Dios. Lo demás, las bendiciones que pueda traer Dios a nuestras vidas, son solamente adornos de nuestro caminar. Sabemos que tenemos una meta y es estar con Él. El volver a tener una vida llena de plenitud delante de su presencia. Aquella relación perdida en el Edén que vuelva a ser restaurada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Anhela cada corazón creyente la presencia de Dios, que arda el fuego, que esté siempre con nosotros, que a pesar de las situaciones y problemas podamos sentir su presencia, podamos sentir
a viva voz que somos hijos de Dios. Pero el pecado rompe esta relación. Hace a lo penitente ir en busca de perdón, arrastrarse por los suelos de la humillación y llegar como el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti, y ahora te pido y te ruego que me hagas como uno de tus jornaleros. Vea en esta vida de David cómo es que este siervo pidió clemencia a causa de su pecado. Puede ver usted en los salmos lo que causa el dolor del pecado, algo que no puede ser descrito con palabras. Y vea usted en el Salmo 32, versículo 3, cómo a David le dolía pecar contra Dios. Le dolía en su cuerpo, le dolía su corazón, perder la relación con su Dios. Dice el versículo 3 del Salmo 32, mientras que se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En mi gemir todo el día. Alguien puede llorar por algún momento y sentir ciertos grados de consolación por breves momentos. Pero el gemir todo el día implica estar postrado, gimiendo y doliéndose a causa de su pecado. Otro de los salmos que escribe el 38 muestra la semejanza de la enfermedad con el pecado. El Salmo 38, versículo 3, dice así: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Lo más doloroso en un ser humano no son las múltiples enfermedades, sino el pecado. El pecado duele, el pecado hace a un ser aún más miserable. Veamos ahora al verdadero arrepentimiento, aquel arrepentimiento que nace del corazón, que no solamente es disfrazado por palabras o por acciones, sino que duele dentro de su ser y espera que su Redentor lo perdone. El salmo que leímos, uno de sus versículos al inicio, el Salmo 51 en los primeros 3 versículos, vemos a este hombre pidiendo clemencia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vemos esta actitud de este siervo de Dios cuando pide perdón. Reconoce su pecado, reconoce y confiesa que ha pecado contra Dios. Y también en estos versículos nos menciona también que reconoce su naturaleza pecaminosa y también la naturaleza revelada de Dios. Dios es misericordioso. Dios ama al pecador, pero no su pecado. Reconoce su naturaleza mala y ve que Dios pues será el único que pueda arreglar su vida y podrá reivindicarlo. Pero ¿a qué dio lugar este Salmo 51, el Salmo de los sollozos, que muchas veces cuando hemos fallado a Dios, cuando andamos buscando perdón, pues este hombre lo haya escrito? Pues a esto, a que ha pecado contra Dios. Vaya usted a 2 de Samuel, capítulo 12. Usted ve en el capítulo 11 y 12 su pecado, el pecado de David. David lo que primero hizo fue codició, después adulteró, cometió cometió homicidio y encubrió su pecado. Fue añadiendo pecado a pecado. Pero ve usted una diferencia sustancial entre la vida de Saúl y la vida de David. Saúl exigió perdón y David pidió clemencia, pidió misericordia, pidió que Dios lo perdonara. Ve a este hombre que estaba en su palacio, un lugar en el cual no debería de estar. Dice la Biblia que hay tiempo para todo
y el tiempo para el rey David era ir a la guerra. Él estaba ocioso en su casa, lleno de comodidades. ¿Cuántas veces la comodidad y el confort lo único que hacen es marcar una senda hacia el pecado? Dice un dicho que la ociosidad pues es la madre de todos los vicios, y el estar distante del servicio que uno debe de prestar a su Dios o estar de ocioso, lo único que puede ocasionar es que uno peque contra Dios. Vea usted a David cómo es que se le hizo fácil pecar contra Dios a través del capítulo 11. Y se le hizo fácil encubrir su pecado. Dice una frase que lo pecado oculto en la tierra es público en el cielo. A Dios no se le puede burlar. Para Dios es transparente la vida del hombre. Para Dios no hay diferencia entre las tinieblas y la luz. Él lo ve todo y lo sabe todo, pero busca que los hombres procedan al arrepentimiento. Este hombre codició a la mujer de su siervo, después de ello cometió adulterio y después de esto mató a su siervo Urías. Y en todo ello uno ve a un hombre atroz, poco visible con aquellos versículos en el cual David dice: ¿quién soy yo que me hayas traído hasta aquí y qué es mi casa? Aquel hombre solícito delante de Dios, aquel hombre dispuesto a ir por su Dios a la guerra, aquel hombre que había experimentado la victoria de Dios, aquel hombre que fue lleno del Espíritu Santo y pudo derrotar a Goliat, aquel hombre que fue ungido rey, por más pequeño que haya sido delante de los hombres. Y ahora vemos la naturaleza en todos los hombres. No hay hombre que se excluya de esta naturaleza. Todos los hombres piensan de continuo solamente el mal. No es algo que sea fácil de evadir. Por más que se oculten tras sus buenas acciones, el corazón del hombre es malo y perverso. Y no porque lo diga yo o algún hombre o algún conocedor del comportamiento del hombre. Lo dice Dios, que no hay nada más perverso que el corazón del hombre. Y aquel siervo de Dios está hundido en el pecado y añade pecado tras pecado. Y se le hace fácil encubrir su pecado diciendo: nadie me ha visto, pero Dios no puede ser burlado. Después de este acto aparece Natán, el profeta, delante de David y le expone una parábola. ¿Cómo es que Dios, su justicia es tan grande, su sabiduría tan inmensa, que no necesita sus juicios profundos? Necesita que el propio hombre se juzgue a sí mismo. La palabra de Dios, y como dijo nuestro Señor Jesucristo: con la vara que medís, serás medido. Le profiere una parábola. Un hombre pobre tenía solamente una corderita y un hombre rico tenía ovejas y becerros y animales. Y él tomó la corderita del hombre pobre y dijo que le dio de comer a un caminante. Qué fácil se le hizo a este hombre emitir un juicio y decir, lleno de furor y de ira, la justicia estaba en su corazón, decir: este hombre debe de morir y pagar 4 tantos por lo que ha hecho. Y Dios le revela a través de su profeta Natán: no busques tanto a ese hombre que ha pecado eres tú, ese hombre que ha transgredido la ley de Dios eres tú, aquel hombre que ha hecho tal injusticia tan vil no es el que está al lado ni el que está enfrente, eres tú el que ha pecado, el que ha hecho lo malo delante de Dios. Y David, ¿cuál fue su actitud? En lugar de ser como Saúl y buscarse excusar: es que soy débil, es que esta mujer me indujo, es que se bañó afuera de su casa, simplemente se humilló delante de Dios y pidió clemencia. Sin embargo, Dios castiga a los que ama. Dios amaba a David, Dios amaba a este siervo y necesitaba aprender que Dios castiga al que ama,
no lo desecha, solamente lo castiga. Y este castigo recaería sobre su descendencia. Aquel hijo producto de este adulterio iba a morir. Y Dios iba a traer consecuencias fatales en su vida. Usted puede ver a partir de esta parte de la Biblia cómo es que David tuvo una familia llena de guerras, llena de espada, como el profeta le había dicho que la espada no se iba a apartar de él. Cuando su hijo Absalón lo perseguía, tal vez traía a la memoria aquel pecado que Dios le había tratado con él y cómo le había dolido en su corazón, y ahora sufría las consecuencias, pero no estaba dispuesto a apartarse de las consecuencias del pecado, sino a vivir la disciplina que el Señor da. Vea usted en segunda de Samuel capítulo 12, cómo es que este hombre llegó al arrepentimiento genuino. El versículo 5 nos menciona cómo es que David emite un juicio lleno de furor. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el hombre que tal hizo es digno de muerte. Como Dios es más compasivo incluso que los hombres. Como Dios puede ser más misericordioso que cualquier hombre lleno de piedad. Y Él no lo condenó a muerte, pero sí a su descendencia a vivir una vida llena de problemas. También puede ver usted las consecuencias de un hombre de Dios cuando peca. Las actitudes que tiene un hombre de Dios cuando ha defraudado a su Dios. Entonces dice el versículo 16 y 17: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron para él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Una vida afligida, una vida clamando misericordia y pidiendo: ten piedad de mí, oh Dios. Vaya usted de nuevo al Salmo 51 y vea cómo estos primeros 13 versículos retratan el dolor de David y la espera de la redención de Dios. Gloria a Cristo. Dice así la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Otra parte de la Biblia dice en el Proverbio 28:13 que cuando uno confiesa sus pecados y no los encubre, puede alguien alcanzar misericordia. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El decir he pecado no es poner excusas,
ni poder muchas cosas que nos hicieron defraudarle a nuestro Dios. Atribuirle a nuestra naturaleza pecaminosa es insuficiente. Basta decir: he hecho lo malo delante de tus ojos, y todas mis rebeliones están siempre haciendo pecar mi corazón contra ti. ¿Ve usted que para el creyente es imposible que crea por él mismo un corazón nuevo? Esto tiene que provenir de Dios. No puede provenir de la mente humana, de la autodisciplina, de la autogestión, de decir: no, voy a hacer lo malo delante de Dios por mí mismo. Tiene que venir del mismo Dios, del mismo dador de la vida, el mismo que puede renovar cada sentimiento, el mismo que puede renovar cada corazón. Aquel que puede transformar al pecador solamente es Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las viejas cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Solamente Jesucristo puede darle a alguien un corazón nuevo, un corazón recto dentro de él. Puede volver el gozo de su salvación, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y solo hace falta creer que Dios puede dar esto en la vida del pecador. Vaya por último a Jeremías 3:22, una promesa para aquel que crea que es imposible que su Dios le pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Para Él es lo mismo aquel que robó un peso que el que robó 1,000,000. Para Él el asesino es igual que el ladrón. Tienen la misma paga, la muerte. Pero para Dios también, así como para nosotros es imposible ser perdonados, para Dios sí es posible. Los discípulos se acercaron después de poner tantos estándares para que el hombre salvo. ¿Quién Dios? ¿Quién podrá hacer esto? ¿Quién podrá ser salvo? Y nuestro Señor Jesucristo les dijo claramente: lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Por último, le invito a que vaya a Jeremías capítulo 3, versículo 22. Y es un llamado siempre de Dios a que el hombre reconozca su rebelión y venga a pedir perdón genuinamente. El arrepentimiento es la base, una de las bases del Evangelio de Jesucristo. Ha venido a salvar lo que se había perdido, a restituir la vida de aquellos que nunca iban a poder volver a los pies de su Señor. Dice Jeremías 3, versículo 22, convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Convertíos, hijos rebeldes. Si hay algo en su vida que le estorbe a tener una relación genuina con Dios, venga a los pies de Cristo. Nuestro Señor siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se acercan con un corazón contrito y humillado. Basta postrarse delante de Él y pedir misericordia. Y el Dios de nuestros padres, el Dios santo, es conmovido a causa de una verdadera humillación. Así que vamos a orar para que el Señor grabe su palabra en nuestro corazón y que nunca permita que el pecado endurezca nuestros corazones. Que si alguna vez le hemos fallado a Dios, sepamos que siempre habrá oportunidad de volverse a acercar a Él, siempre que estemos dispuestos a humillarnos delante de su presencia. Es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarnos. Él murió porque necesitábamos un Salvador, porque necesitábamos volver a estar con nuestro Creador. Bendito Dios y Padre Celestial, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que grabes tu palabra en nuestros corazones. Si alguien, Señor, ha pecado contra ti, que pueda venir a pedir perdón, pedir misericordia genuinamente, que pueda
declarar delante de ti su pecado, que tú puedas, Señor, sentir un verdadero arrepentimiento. Te pido por favor, Dios mío, que perdones la maldad, que tengas compasión de nosotros, que nos ayudes a vivir una vida, Señor, agradable delante de ti. Que no se nos haga poco, Señor, el pecar contra ti. Pon ese temor reverencial en nuestros corazones, que aborrezcamos el mal, Dios mío, que aborrezcamos pecar contra ti. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho, porque tú, Señor, siempre estás dispuesto como Padre amoroso a volver, Señor, a restituir la posición perdida, así como el Hijo pródigo, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida para ti, Señor, a servirte y a no dar lugar al diablo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Agradecemos tanto la misericordia de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración por la palabra. Permítame una vez más leer este Salmo 51 a mi hermano. Mire lo que dice, ya lo leímos y es de su palabra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconocemos, Padre Santo, en esta tarde. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Reconocemos, Señor, que a veces, Señor, pecamos. Que nuestra humanidad, Señor, a veces, Padre, con el pensamiento, mi Señor, con el pensamiento, Padre, pecamos contra ti, mi Dios, con nuestra forma de ser, de actuar. Pero en tu palabra, Señor, acabamos de oírla, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú pongas, Señor, en los corazones de mis hermanos, Señor, de aquellos que nos escuchan, Padre, ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento de corazón. Más al altivo lo miras de lejos, más al humilde lo atiendes, mi Dios. En esta hora te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Porque hemos pecado, Señor. Porque te hemos ofendido, Señor, porque tú eres 3 veces santo. No nos damos cuenta, Señor. Muéstranos, Señor, nuestros pecados que son ocultos, Padre. Permítenos en esta hora, Señor, sentir un arrepentimiento genuino, Señor. Y pedirte, Señor, misericordia, Señor. Por nuestras vidas, Señor. Por nuestras familias, Padre. Por nuestra incredulidad, Señor mío. A veces al no creerte, Señor. Al no creer, Señor, que puedes estar, Señor, que puedes levantar, que puedes sanar, Señor. También te ofendemos, Señor. Si tú nos creaste, Padre mío, tú nos conoces, Señor. Conoces, Señor, cada célula de nuestro cuerpo. Y sabes lo que vamos a pronunciar desde antes de que abramos los labios, Señor. Tú conoces cada pensamiento, Dios bendito. Y en esta hora te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, Padre. Perdónanos, Señor, si no te hemos servido, Señor, conforme tú te lo mereces, Padre. Perdón, Padre, perdón, Jesucristo. Perdón, Espíritu Santo. No nos dejes, Señor. Te necesitamos, Señor, en estos días, Señor, con tanta enfermedad, con tanto que está pasando, Señor mío. Por amor de tu nombre, Señor, ten misericordia, Señor. Abogado tenemos a Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor.
Perdona a tu iglesia, Señor. Perdona a tu siervo. Perdona, Señor, a aquel que te ofende, Padre mío. Por amor de tu nombre, Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia, Padre Santo. Muéstranos tu gloria, Señor. Y si alguno tuviese alguna necesidad, Señor, tú conoces. Para usted no hay distancias, Señor. Para usted no hay distancias, Padre mío. Usted conoce cada corazón y cada necesidad. Si alguno, Señor, estuviese enfermo o tuviese necesidad de ti, si no te conociese, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tú pongas los medios, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa en ese lugar, Señor, que está dañado, en ese lugar que se duele, Señor, en ese lugar que está infectado, Señor, en ese lugar, Señor, donde hay enfermedad, en esa parte del cuerpo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, hazlos libres, Señor. Hazlos libres para tu honra y para tu gloria. Libres de toda enfermedad, de toda dolencia, Señor, de toda temperatura. Cualquier enfermedad, llámese como se llame. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre. Fuera del nombre de Jesús. Ya pagaste en la cruz del Calvario, Señor, a precio de sangre. A precio de sangre, mi Señor. Por tu llaga somos todos curados, Señor. Llena con tu presencia, Señor, cada corazón, Padre mío, cada alma necesitada, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, que se ha echado atrás, Padre Santo. Anímalo, Señor, rescátalo, Señor, una vez más. Ten misericordia, Padre Santo, porque nuevas son tus misericordias cada día, Dios bendito. Porque nuevas son tus misericordias, Señor. Todo es posible para aquel que pueda creer en ti, Señor. Que pueda creer en el Hijo unigénito, en Jesucristo. Por amor de tu nombre, Señor. ¿Qué haríamos, Señor, si un día nos faltas, Padre Santo? Por amor de tu nombre, Señor, te pedimos que tú seas, Señor, obrando en cada vida, Señor. Obrando en cada vida, Señor, y en cada corazón, Señor. Que esta palabra quede grabada, mi Señor. Por amor de tu nombre, Señor, te pedimos, Señor, una vez más, misericordia. Te rogamos, Señor, que tengas piedad, Señor, de aquellos que hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Tuya es la misericordia, Padre. Tuyo es el poder, Señor, y la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Vamos a cantar una alabanza más. Y así somos despedidos, mi hermano, de nuestros cuadernillos de Semana Santa. Eres la luz de mis ojos. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Eres la luz de mis ojos. Mire, mi hermano, y esta alabanza dice: si un día me falta tu amor, no sé qué haría. Probablemente me perdería en este mundo de maldad. Tómese de la mano de Cristo, mi hermano. Aférrese a su amor y a su misericordia. Aférrese a su amor y a su misericordia. Que toda oración no es vana, mi hermano. Que Dios va contestando conforme a su misericordia y a su tiempo. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Eres la luz de mis ojos, que alumbras mi camino, fortaleza de mi vida y paz para mi alma. Es Jesús, mi gran amigo, que siempre está conmigo, tendiéndome su mano
dispuesto para amar. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Eres tú como el viento cuando acaricias mi ser, como ríos de agua viva que calmas tú mi ser. Eres mi única esperanza, también para este mundo. Y yo creo en tus promesas, vida eterna me darás. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Que el Señor le bendiga, mi hermano.